Shalom, bendiciones en esta preciosa hora. Una vez más, estamos aquí para bendición de muchos y piedra de tropiezo también. Eterno Yeshua los bendiga a todos. Bendiciones. Vamos a tener un estudio muy precioso para que los que nos oigan tengan esa oportunidad, ¿verdad?, de compartir conmigo las bendiciones y apreciar la riqueza del reino, ya que son mensajes muy hermosos, preciosos, porque traen a la mente y al corazón humano una verdad que muchas veces la desconocemos, como también con mucho cariño, mucho respeto a todos que verdaderamente escudriñan las escrituras, que están bien formados. Mis bendiciones también, porque es una ayuda para nosotros que caiga motivación en todas las partes del mundo, ¿va? Nuestra quejilá sería una gran quejilá, abarcaría todos los sistemas del mundo. Y ese es el propósito, pero es difícil porque precisamente la humanidad está muy, muy, como dijera yo, muy despacio para poder ir aprendiendo. Por eso los mensajes llevan un significado muy precioso, que son los fundamentos principales para deber de participar en la carrera. Shalom para todos, bendiciones. Hoy vamos a tomar un estudio tan precioso y lo vamos a ver ahí en Colosenses capítulo 1 y en el Pasuquín 15. Estos mensajes los hemos dado, los repetimos hasta ponerlos, porque muchas veces las personas no los repiten, no vuelven a ver el mensaje, sino que se va quedando, y la mente y el corazón del ser humano son tardos, son cosas muy sagradas, cosas muy hermosas, difíciles de que se nos quede, y ahí se va perdiendo la semilla, no hay prosperidad. ¿Por qué? Porque no se trabaja como debe de ser. Así es que shalom para todos, y leemos ahí en Colosenses 1:15, que dice: Él es la imagen visible de Elohá invisible. Él es el supremo de toda la creación, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, dominios, gobernantes, autoridad, todo ha sido creado por Él y para Él. Él existió antes que todas las cosas y mantiene todo sujeto unido en coherencia. También Él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito nacido de entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo. Pues le complació a Yahweh, dice, tener todo su ser viviendo en su Hijo, y por medio de su Hijo reconciliar todas las cosas con Él, ya sea en el cielo, en la tierra, haciendo shalom por medio de Él, y haciendo que su Hijo derrame su sangre al ser ejecutado en una estaca. En otras palabras, ustedes, por sus obras perversas, en un tiempo estaban separados de Yahweh y tenían una actitud hostil para con Él. Ahora se han reconciliado en el cuerpo físico de su Hijo por medio de su muerte, para presentarlos kadosh y sin defecto reproche ante Él. Vamos a meditar en estas porciones que son verdaderamente muy, muy necesarias y eficaces para el ser humano que vivimos en este tiempo en la tierra. En primer lugar,
que hay mucha demanda de religión, de fundamentos establecidos de muchas maneras, pero las escrituras nos hablan de una manera especial, pero la importancia es que podamos comprender ese sistema maravilloso espiritual. Aquí dice la palabra que Él es la imagen ¿de quién? La imagen del invisible, Eloá, es la imagen visible de Eloá invisible. Ahí es una parte importante que el ser, el lector, el participante tiene que llegar a las profundidades del conocimiento, porque son difíciles de poderlas atesorar cuando la persona tiene una mente y un corazón que no tienen verdaderamente la espiritualidad para comprender esto. Si uno está cegado en el entendimiento, uno puede leer las escrituras de arriba abajo, pero jamás va a sacar el provecho necesario, porque para eso es de que aquí dice que Él, cuando dice Él, está hablando del Adón Yeshua y está diciendo el Eterno con la E mayúscula y la L, que significa el Eterno. Pero aquí dice, Él es la imagen visible del Eloá invisible. Como lo hemos dicho y lo vuelvo a repetir nuevamente, que Yahweh en su plenitud, Él es Ruach HaKodesh, invisible. Pero cuando habla de Él, que es el Mashiach, que es la presentación de la imaginación que Él tuvo desde el momento que Él decidió hacer a la humanidad, Él se imaginó hacerlo como somos hechos de la tierra, del polvo de la tierra. No como Él es, y de la imagen de Él hizo al ser humano, no, porque Él es espíritu, Él es Ruach HaKodesh, es brisa sagrada, Él es presencia divina, es omnisencia, omnipresente. Él nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque Él es Ruach HaKodesh en toda su plenitud, en su esplendor, en su grandeza, en su riqueza. Por eso es creador y sustentador de todo lo que existe. Pero la forma que Él tomó para poder acercarse al ser humano, nosotros los humanos no tenemos capacidad espiritual como para poder que Él nos dé un sistema en el cual no podemos poderlo comprender, sostener, porque la humanidad en sí, todos, el mundo es débil. Entonces Él nos da a conocer estas riquezas. Él es la imagen visible de Eloá invisible. Él es el supremo de toda creación. ¿Por qué precisamente debemos de tener confianza y tenemos que tener emuná, que quiere decir fe, confianza y poder llegar a ser, a que produzca ese reino en nosotros? No solo tenerlo en la mente, sino tenerlo en el corazón, tenerlo en el alma, para poder verdaderamente obedecer con temor y temblor y por amor también a nuestras propias almas. Porque muchas veces nos preocupamos por el mundo, nos preocupamos por la gente, pero no nos preocupamos por nosotros mismos. Y es necesario que la persona que llegue a comprender esto debe sujetarse y poderse sumergir en las riquezas del reino. Pero nadie puede hacerlo porque no hay ningún medio terrenal, teológico, poderoso, no importa de quién sea, pero no hay ninguna fuente. Por eso estamos hablando de aquí que Él es la imagen visible de lo invisible. Él es el primero de toda la creación. Confiar en el Adón Yeshua es confiar en Yahweh, porque Él es uno, no son tres, no son dos. Hemos oído de personas que son israelitas y que tienen su quejilá israelita. No los estoy criticando, pero es necesario poder platicar que ellos creen que son dos, el Padre y el Hijo. Entonces, ellos son totalmente apóstatas porque están apostatando,
porque ellos tienen en la sangre, en la mente, el mandato, el primer gran mandamiento: escucha Israel, Yahweh nuestro Yahweh Ejad, uno y único es, no tres o no dos. Entonces aquí nos damos nosotros cuenta que esta preciosa meditación es para organizar nuestros sentidos espirituales y tener un poder maravilloso, tener la facilidad de conocer las escrituras y poder encaminarnos así de esa manera con los ojos abiertos espirituales para no tropezar y poder detectar todas las circunstancias o todos los problemas, todo lo que se opone para que el ser humano pueda lograr su salvación. Nos damos cuenta ahí que dice, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo. Imagínense, ¿por qué no vamos a creer en el Adón Yeshua? Si Él es el Todopoderoso, manifestado, ¿por qué? Porque Él vino a mediar por nosotros para que nosotros pudiéramos tener esa amistad divina con el Creador, con el sustentador de la vida, con el Todopoderoso, con el Ruach HaKodesh. Vino Él a darnos ese privilegio manifestándose. Dice aquí en el 16, porque en conexión con Él todas las cosas fueron creadas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, gobernantes, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Si nosotros creemos en esta escritura que estamos leyendo, que mucha gente no la acepta, incluso desde el pueblo de Israel no aceptan esta escritura, pero sabemos que las escrituras están inspiradas en el Ruach HaKodesh para aquellos que se convierten a Yeshua para salvación y vida eterna. Cuando Yeshua entra al corazón de la persona, es una realidad maravillosa. Por eso dice, aquí mismo en Colosenses 2:3, dice, es en Él que todos los tesoros de la sabiduría y conocimiento están escondidos, ¿no? Es en el Adón Yeshua que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos, ¿no? ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué no están revelados? Porque es necesario reconocer que el Adón Yeshua HaMashiach es el ungido de Yahweh, que Él es el Adón Yeshua HaMashiach. Yeshua significa Yahweh salva y HaMashiach significa ungido de Yahweh. Cuando decimos ungido de Yahweh, porque en ese cuerpo que se hizo, ese Mishkan, Yahweh habita en él corporalmente. Cuando Yahweh está corporalmente en Yeshua, no quiere decir que Él dejó su trono y abandonó todo y está ahí, porque Él es Ruach HaKodesh. Él jamás dejó su trono, jamás ha dejado, porque Él es invisible, Él es todopoderoso, Él llena todo y no puede, porque Él no hay una parte donde pueda Él habitar, porque es totalmente, maravillosamente inmenso, grande, donde nuestra mente y nuestro corazón son incapaces de poderlo evaluar. Entonces viene la palabra a darnos a conocer las riquezas que tenemos para tener esa verdad en nosotros. Les voy a seguir leyendo. También en el 18, y también en él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación, es el principio y el primogénito nacido entre los muertos, para que así tenga toda la preeminencia en todo, ¿no? El Adón Yeshua dice, Él es la cabeza, quiere decir que cuando la persona se ha convertido, si hay una quejilá de millones de personas, Él es el que comanda, porque Él es la cabeza, Él es el que le da al ser humano el conocimiento, la gratitud de poder comprender las escrituras y poder tener el conocimiento del bien y el mal. ¿Por qué? Porque el mundo está totalmente ajenado a las verdades ocultas, porque no buscan, ellos buscan la religión, los nombres falsos, las falsas
teologías y se entretienen mientras que el tiempo se termina, las humanidades, las generaciones se mueren y no pueden llegar a comprender porque no hay, en primer lugar, no hay quien se preocupe. Esta quejilá que nosotros tenemos debería de estar totalmente abarrotada, pero lamentablemente y tristemente el mundo no quiere. Por eso benditos aquellos que se han suscrito con nosotros, que son 148 personas, 148 que se han inscrito en nuestra quejilá. Benditos sean donde quiera que estén y que sean prosperados de verdad, de alma, cuerpo y espíritu, y que puedan alcanzar la misericordia, porque es un apoyo. El Adón Yeshua lo puede hacer todo porque Él es todopoderoso, pero necesita de la humanidad porque ese es el plan de salvación, porque Él para destruir al mundo lo puede destruir en cualquier momento, pero no lo hace y soporta todo lo que hace el mundo. ¿Por qué? Por amor a los que estamos aquí en la tierra, porque el plan de Él es vivir con esa gente que ha creído y que se ha hecho fortalecido por la riqueza, por la grandeza, por el plan de salvación que Él tuvo para manifestarse y venir a sufrir todo lo que sufrió por causa nuestra. Y ahí también dice en el 18, también Él es la cabeza del cuerpo que es la congregación. Es el principio, el primogénito nacido entre los muertos, para que así tenga la preeminencia en todo, ¿no? Él se manifestó en este mundo porque el mundo estaba muerto, totalmente espiritual. No había posición o no había quien pudiera entrar al corazón de la persona y ponerlo y llenarlo del Ruach HaKodesh. Los hebreos estaban totalmente desconectados, todos, la mayoría, pero había un remanente fiel que siempre ha sido remanente, el que ha sostenido para que nosotros también podamos alcanzar misericordia. Pero lamentablemente, Él es la cabeza de la congregación. ¿Cuántos verdaderamente hemos creído en el Adón Yeshua? Somos miles de miles, porque hay cantidad en todas las partes del mundo. En estos tiempos, ahora que estos tiempos tenemos la facilidad de comunicarnos, de poder oír, de poder entender, de poder acaparar, mucha gente se está salvando. Lamentablemente, siempre los líderes que no son enviados se están aprovechando totalmente de la ignorancia y la inocencia y la necesidad de los seres humanos. Entonces vemos en el 19, pues le complació a Yahweh tener todo su ser viviendo en su Hijo, y por medio de su Hijo reconciliar a todas las cosas con Él, ya sea en el cielo, en la tierra, haciendo shalom por medio de Él, y haciendo que su Hijo derramara su sangre al ser ejecutado en la estaca. En otras palabras, ustedes que por sus obras perversas en un tiempo estaban separados de Yahweh y tenían una actitud hostil para con Él. Aquí nos podemos dar cuenta de algo. Cuando dice hijo, lamentablemente, como el ser humano tiene una mente totalmente, una mente muy pequeña que no puede someterse, y cuando se habla de hijo, inmediatamente ven a una persona grande y a un niño, y ahí hacen dos. Pero aquí no estamos hablando de personas, no estamos hablando de un padre familiar, estamos hablando del Abino Malkeinu, estamos hablando del Todopoderoso. Él no es persona, por eso es que hay que meditar en este mensaje. Quizás no tengo el suficiente tiempo para poder explicar punto por punto, pero los que buscan tienen que también poder hacerlo. Buscar es tener tiempo, buscar el tiempo, las escrituras, porque es una necesidad verdadera que podamos llegar al pleno conocimiento de la verdad para poder ser libres de toda maldad que hay en esta tierra.
Podemos ver la frase hijo de Yahweh, criado, dice, o ha recibido, dice. La frase hijo de Yahweh, criado, ha recibido una relación íntima, especial con el Padre, debido a sus funciones o misión o consagración, obediencia personal o comunitaria. Vemos esto. Adán, por ejemplo, es visto como hijo de Yahweh. En Bereshit 6, 2, 1, 2, los jueces de las generaciones del diluvio, también Israel, declarado mi hijo por Yahweh. Shemot, Éxodos 4, 22, 23. Expresaba así el grado de intimidad especial que no puede ser comparada mejor a nuestro nivel humano, que el Mashiach es la manifestación del invisible. Aquí podemos ver cuántos en las escrituras son llamados hijos de Yahweh. Podemos ver que el pueblo de Israel fue llamado hijo. Los jueces fueron llamados hijos. Adán fue llamado hijo. Y así sucesivamente muchos han sido llamados. Pero el Adón Yahshua es la manifestación del invisible. Eso es lo importante que la persona tiene que llegar a comprender. Yahshua no es una persona que vive por ahí, sino que es el Ruach HaKodesh manifestado en carne. Por eso es uno. Porque si fueran dos, Yahweh tendría que ser una persona. Yahweh tuvo que tener relaciones sexuales con Miriam, pero la escritura no dice eso, ninguna parte. Entonces tenemos que ver que el Adón Yahshua, cuando es llamado hijo en las escrituras, no se está refiriendo a que es el hijo, sino que es la manifestación del invisible. Entonces ahí nos damos cuenta, como acabamos de tener una meditación en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, 17. Vamos a ver ahí, Timoteo 1, 17. Qué preciosa es esta palabra maravillosa, que la podamos comprender, es lo importante. Entonces vemos ahí que dice 1:17. Así que para el Rey eterno, imprecedero, invisible, el único Elohá que hay, sea el honor, la kabod, por siempre y para siempre. Amén. Nos damos cuenta, así que para el Rey, ¿quién es el Rey de Reyes? Es el Adón Yahshua. El Rey eterno. ¿Por qué? Porque Él es eterno. Imprecedero, invisible, al único Elohá que hay, sea el honor, la kabod, por siempre y para siempre. Aquí por eso precisamente nos damos cuenta en el libro que estamos leyendo, también podemos ver, aleluya, que dice Hebreos capítulo 1 y en el pasuquín, vamos a ver, 1:3. Aleluya. Veamos Hebreos 1:3. ¿Qué dice? Su hijo, aquí está hablando de la manifestación del Adón Yahshua. Su hijo es la kabod, quiere decir kabod. En nuestro ministerio no decimos gloria, porque es una palabra que no lleva
la capacidad para mencionar lo que estamos hablando. Su hijo es la kabod, quiere decir es el poder, es la grandeza. Es la Shejinah, quiere decir la presencia divina. La misma expresión de la esencia de Yahweh. Yeshua es la misma expresión de la esencia, sino aquí tendría que decir Yeshua es la segunda persona, sino que es esencia, es espíritu, es Ruach HaKodesh. Por eso su hijo es la kabod de la Shejinah, la misma presencia de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra, y después por medio de sí mismo hizo purificación para los pecados y se sentó a la mano derecha de Yahweh en el Judolá. Dice Panoramín. Entonces aquí dice que el Hijo, el título que él tomó para manifestarse, él es la kabod, él es todopoderoso, en él está la fuerza, él es todopoderoso. De la Shejinah, que quiere decir la presencia. La misma expresión de la esencia de Yahweh, sostenida todas las cosas con su poderosa palabra, y después, por medio de sí mismo, hizo purificación para los pecados y se sentó a la mano derecha de el Gadulá de Roamín. Quiere decir que el Adón Yeshua, cuando él ascendió nuevamente a los cielos, dice, tomó el lugar y se sentó a la mano derecha. Cuando nuestra mente está totalmente opacada, sin el conocimiento, luego vemos que el Adón Yeshua se sentó a la par del Padre. Pero la palabra no está diciendo eso. La palabra se sentó a la mano derecha. Cuando dice derecha es el que está al lado del Todopoderoso. Pero cuando dice que él se sentó a la derecha, quiere decir que se sentó en el poder, donde emana todo el poder. Entonces él se sentó ¿en qué? En la silla de autoridad. Para eso fue que él no vino a juzgar, no vino a condenar al mundo, no vino a juzgar al mundo, sino el propósito de la manifestación en carne es venir a salvar al mundo. La única oportunidad que el ser humano tiene para poder tener participación en el conocimiento del reino es que Yeshua HaMashiach tiene que entrar en el corazón de la persona para que él sea el que motive a la persona en el conocimiento de la verdad. Entonces en este momento vamos viendo también que dice ahí en el libro de Anán, capítulo 3 y en el Pasuquín 16. Veamos qué dice ahí. Porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único, incomparable Hijo, para que todo el que en él confíe pueda tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Porque Yahweh no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, sino para que por medio de él el mundo pudiera ser salvo. Aquellos que confían en él no son juzgados, pero los que no confían en él ya han sido juzgados por el hecho que ellos no han confiado en el nombre del único, incomparable Hijo de Yahweh. Aquí nos damos cuenta esta motivación tan grande. Cuando dice el único Hijo, no está hablando de que es único, sino que es único en su género. El único que nació sin tener relación sexual y que se hizo carne, que es la manifestación del invisible para poder llegar al pleno conocimiento. Esto, lastimosamente, el tiempo es limitado, pero en otra oportunidad seguiremos ampliando este mensaje. Amén.